En este video hablaré acerca de la anatomía del miembro pélvico o inferior. El muslo. Se limita superiormente con el vértice de la escarpa e inferiormente a 2 traveses de dedo por encima de la base de la rótula. Esta región existe solo un hueso, el fémur, que es el más largo y robusto del esqueleto, siendo su longitud de 1/3 a 1/4 de la talla. Es un hueso largo y par. Se articula superiormente con los huesos coxales por su cabeza y cuello. Otra característica es el trocánter mayor y menor en su parte superior, que sirven de inserción para los músculos. En su cuerpo se ve la línea áspera de agarre de los músculos, que sirve para inserciones y orígenes. Acercándonos a su parte inferior está el tubérculo aductor y los epicóndilos medial y lateral. Similar al húmero, tiene 2 caras articulares, el cóndilo medial y lateral, que se articulan con la tibia. También se articula con la rótula. Los músculos del muslo se dividen en compartimentos. En la región anterolateral encontramos 3 músculos: el tensor de la fascia lata, el sartorio y el cuádriceps. El tensor de la fascia lata se origina en el borde externo de la cresta ilíaca y se inserta en el tendón largo de la fascia lata. Lo inerva el nervio glúteo superior y se encarga de abducir y rotar medialmente la articulación coxofemoral. El sartorio se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la porción superior de la superficie medial de la tibia. Es inervado por 2 ramos del nervio femoral. Este músculo se encarga de flexionar, rotar y abducir. El cuádriceps tiene varios orígenes. El recto femoral se origina en la porción frontal del ilion y grupo vasto se origina en la mitad superior de la diáfisis del fémur. Este se inserta en la rótula y a través del ligamento rotuliano en la porción anterosuperior de la tibia, inervado por el nervio femoral. Se encarga de extender la articulación de la rodilla. En la región posteromedial se comprende el recto interno, pectíneo, aductores e isquiotibiales. El recto interno se origina en el borde inferior del pubis y se inserta en la porción superior de la superficie medial de la diáfisis de la tibia. Es inervado por el nervio obturador y se encarga de aducir la articulación coxofemoral, flexionar la articulación de la rodilla y rotar medialmente la rodilla flexionada. El pectíneo se origina en el área anterosuperior del pubis y se inserta en la parte superomedial del cuerpo del fémur. Es inervado por el nervio femoral y a veces hay un ramo adicional del obturador. Se encarga de aducir y flexionar la articulación coxofemoral. Los aductores se originan en 2 zonas, en la porción anterior del pubis y en la tuberosidad isquiática. Solo el aductor mayor está en la tuberosidad isquiática. Se insertan en toda la longitud de la cara medial del fémur y su inervación va en el aductor mayor por el nervio obturador y el ciático, el aductor corto menor por el obturador y el largo menor por el obturador. Se encargan de aducir y rotar lateralmente la articulación coxofemoral. Los isquiotibiales se originan en la tuberosidad isquiática de la porción larga y el bíceps femoral o la porción corta en la cara posterior del fémur. Se insertan de la siguiente manera: el semimembranoso en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia, el semitendinoso en la superficie superomedial de la diáfisis de la tibia y el bíceps femoral en la cabeza del peroné. Son inervados por ramos del ciático y se encargan de flexionar la articulación de la rodilla, extender la articulación coxofemoral y rotar medialmente la pierna cuando la rodilla está flexionada. La pierna se limita por 2 líneas circulares, la superior que pasa inmediatamente debajo de la tuberosidad de la tibia y la inferior inmediatamente superior a los malleolos. Aquí podemos ver 3 huesos, la rótula, la tibia y el peroné. La rótula es un hueso pequeño y aplanado que mide aproximadamente 5 centímetros, que presenta una cara anterior ligeramente convexa y triangular y una cara posterior mayormente ocupada por una faceta oval que articula con el fémur, una base que da inserción al tendón de los cuádriceps crural y un vértice que apunta hacia la pierna y está a nivel de un poco más alto del plano de la rodilla, que da inserción al ligamento rotuliano. Tiene 2 bordes laterales. Es el más grande de los huesos sesamoideos. Luego, la tibia es el segundo hueso más largo después del fémur. Su longitud es de 1/4 a 1/5 de la talla. Es el medial de los huesos largos presentes en la pierna. Es un hueso largo, con su borde anterior más saliente y palpable. Los cóndilos medial y lateral de su extremidad superior se articulan con los del fémur. Esto le da el tamaño mucho mayor que la extremidad inferior, que tiene caras articulares para el peroné y el astrágalo. En su cuerpo se ve el foramen nutricio, que se caracteriza por ser el de mayor tamaño de todos los huesos, y se articula con el fémur superiormente, el astrágalo inferiormente y el peroné lateralmente. El peroné, que es posterolateral a la tibia, es casi tan largo como esta, pero es muy delgado y sus extremidades son abultadas. Es un hueso largo y par, espesamente cubierto por músculos, excepto en sus extremos.
No es sencillo palparlo, no tiene un cuello como el fémur, pero ya que su cuerpo se va a adelgazar notablemente en un punto, se le llama el cuello. Su extremidad superior, también conocida como cabeza del peroné, tiene una cara articular superior. La extremidad distal, también conocida como maleolo lateral, será la prominencia que veremos en la parte lateral del tobillo. El peroné se articula con el astrágalo y la tibia. En la parte de los músculos tiene tres regiones, el anterior, el lateral y el posterior. El tibial anterior, que es parte de la parte anterior, origina en la tuberosidad anterior de la tibia y se insertan en el primer hueso. Es en el cuneiforme y la base primer metatarsiano. Inervado por el tibial anterior, ramo del ciático, y se encarga de flexionar y aducir el pie. El extensor común de los dedos tiene su origen en la tuberosidad externa de la tibia, el ligamento interóseo y la mitad superior de la cara interior del peroné. Se inserta detrás del ligamento anular anterior del tarso y es inervado por ramos del ciático y un ramo colateral del tibial anterior. El extensor propio del dedo grueso, que se origina en el tercio medio de la cara interior del peroné, y el ligamento interóseo se inserta en la cara superior de la falange distal del dedo gordo. Es inervado por un ramo colateral del nervio tibial y extiende el dedo grueso. El peroneo anterior origina en la mitad inferior de la cara interna del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Es inervado por un ramo tibial anterior y se encarga de flexionar y abducir el pie. La parte lateral se comprende del peroneo lateral largo, que se origina en la parte superior del peroné, y se inserta en el primer metatarsiano, inervado por el músculo cutáneo. El peroneo lateral corto, que se origina en la parte medial del peroné, se inserta en el borde externo del pie, y es inervado por el nervio músculo cutáneo. La parte posterior se comprende de los gemelos de la pierna, que se origina en el cóndilo del fémur y se inserta en el hueso calcáneo, y están inervados por el ciático y el popliteo interno. El sóleo, que se origina en la línea oblicua tibial y la cabeza del peroné, se inserta en el hueso calcáneo. Es inervado por el ciático y el tibial posterior. El plantar delgado, que se origina en el cóndilo externo del fémur, se inserta en el tendón de Aquiles y es inervado por el ciático. El popliteo, que se origina en la línea oblicua de la tibia y se inserta en el cóndilo externo de esta, está inervado por el ciático. El flexor largo de los dedos va desde el tercio medio de la tibia a los 4 últimos dedos y es inervado por el tibial posterior. El flexor largo del dedo grueso, que va desde el peroné al dedo grueso y es inervado por el tibial posterior. Y el tibial posterior, que se origina en la cara posterior de la tibia y el peroné y se inserta en el tubérculo del escafoides, es inervado por el nervio tibial posterior. El pie es limitado superiormente por 1 centímetro debajo de los maleolos. Encontramos 26 huesos, similar que en la mano se van a dividir en regiones: tarso, metatarso y los dedos. El tarso tiene 7 huesos, el metatarso 5. Los dedos tienen 4 con 3 huesos y 1 con 2. Los huesos del tarso se distribuyen en 2 filas. La primera se encuentra el astrágalo y el calcáneo, y la segunda tiene los 3 cuneiformes y al lateral a ellos el cuboides. Y entre estas 2 filas va a haber un hueso intermedio que se llama el escafoides. Los huesos del metatarso son similares a los metacarpos, son huesos largos llamados por números según su posición, siendo el metatarso correspondiente al dedo gordo, el primero, y el metatarso correspondiente al pequeño del pie, siendo el quinto. Los dedos del 2 al quinto tienen 3 falanges similares a los dedos de la mano, llamadas según su proximidad al cuerpo, falange proximal, media y distal, y el dedo gordo del pie tiene solamente 2 falanges, la proximal y la distal. Ahora, para los músculos del pie, vamos a tener que también se va a dividir por regiones. Y estas regiones van a ser el dorso y la plantar, que la plantar se va a dividir en 3, en la plantar interna, media y externa. Los músculos del dorso va a ser el músculo pedio, que es el extensor corto de los dedos, va a ser inervado por el tibial anterior y va a ayudar a extender los dedos. Ahora, en la región plantar interna vamos a tener el aductor del dedo grueso, que va a ser inervado por el plantar interno y va a flexionar y aducir el dedo grueso. Luego vamos a tener el flexor corto del dedo grueso, que va a ser inervado por el plantar interno y el externo, y va a flexionar la primera falange del dedo grueso hacia el metatarso. Tenemos el abductor del dedo grueso, que va a estar inervado por el plantar externo. Se encarga de dirigir hacia afuera, es decir, de abducir y de flexionar el dedo hacia el metatarso.
Ahora en la región plantar externa vamos a tener el abductor del dedo pequeño, que está inervado por el plantar externo, produce flexión, abduce el dedo pequeño hacia el metatarso. Luego el flexor corto del quinto dedo, vamos a tener que está inervado por el plantar externo y va a flexionarlo hacia el metatarso. El oponente del quinto dedo, que va a estar inervado por el plantar externo y va a auxiliar al flexor corto. Luego en la región plantar media son 4 músculos, que es el flexor corto plantar, inervado por el plantar interno y externo, y flexiona la segunda falange hacia el primer metatarso. Luego tenemos el accesorio flexor largo, inervado por el plantar interno y externo, y va a auxiliar al flexor largo. Tenemos los lumbricales del pie, que van a ser inervados por los dos últimos lumbricales, o sea, los dos últimos lumbricales internos van a ser por el plantar interno y los dos últimos externos por el plantar externo. Van a flexionar la primera falange hacia el metatarso y las dos últimas falanges hacia la primera. Ahora los interóseos del pie son dorsales y plantares, inervados por el plantar externo, y lo que van a hacer es flexionar la primera falange hacia el metatarso, o sea, la proximal al metatarso, y la media y la distal hacia la primera falange. Y eso es todo. Y ahora, para que se desestresen, les dejo aquí una imagen de un perrito adorable. Chao.